Bien amigos, segundo video. Vamos a hablar hoy de los modals en presente. No le vamos a dar bola a lo que es esto futuro y también hay algunos en pasado, pero no lo vamos a dar bola. Vamos a poner esto así para que se vea mejor. Bien, ¿qué son los modal verbs? Son verbos auxiliares que, bueno, no tienen tercera persona y reemplazan al do y al das. ¿Sí? Son verbos, pero se llaman verbos auxiliares o modal verbs o verbos coauxiliares, ¿sí? La idea es que van a reemplazar al auxiliar. Como vimos en el presente simple, necesitamos un auxiliar para hacer una pregunta, pero estos verbos que son verbos auxiliares los van a reemplazar justamente a los auxiliares que son el do y el das. Por ejemplo, un verbo es can. Can, can't o cannot. Can es un verbo auxiliar, ¿sí? I can swim. Can you swim? I can swim lo puedo decir tranquilamente sin necesidad de un auxiliar. Pero para pasar la pregunta necesito un auxiliar, siempre. A menos que tenga justamente un modal verb. ¿Sí? Can you swim? Ahí va a ser un poquito mejor. También se va a utilizar para las negaciones. Cannot, I can't swim. Por ejemplo, ¿sí? Si vamos a un ejemplo, puede ser I can't swim. No necesito auxiliar para decir que no puedo nadar. El mismo verbo ya lo utilizo como auxiliar. Bueno, esto es algo de la pronunciación. Be able to, esto no lo vamos a ver. Can and can't están usados para describir lo que está permitido o no permitido. ¿Sí? Por ejemplo, can I leave early, please? ¿Me puedo ir temprano, por favor? ¿Está permitido para mí irme temprano? Se utiliza para permisos, para habilidades como no puedo nadar o hacer esto. Y bueno, también para permisos negativos, ¿no? No puedo hacer skating tomorrow. I can't come skating. No puedo venir haciendo en patineta mañana. Como diciendo, no puedes seguir al trabajo en patineta, ¿no? O no puedes venir vestido informal a una oficina. Esto es el tipo de permisos que se utilizan con el can. Es la habilidad de poder, pero no solamente de poder en habilidad, sino también para permisos, de poder o no hacer algo, tener permitido o no hacer algo. Posibilidad y esto uncertainly vamos a hacerlo como no sabemos. Para hablar de posibilidades o incertidumbre, ¿sí? Por así decirlo, de cosas que no sabemos, se utiliza el may y el might. Los dos van a significar lo mismo, básicamente. Utilizamos el may y el might cuando pensamos que algo es posible o no lo sabemos. Estamos indecisos o no sabemos bien si va a pasar. Por ejemplo, el presidente Jones quizás gane las próximas elecciones. Es posible. No sabemos si va a ganar, pero es posible que gane. Yo puedo tener algunas noticias para vos la semana próxima. Quizás lo tenga, o sea, quizás tenga noticias para vos la semana próxima, I may o I might, pero no sabemos al 100% si esto va a ser así. Esto también son modal verbs, ¿sí? Todos estos que estamos viendo son modal verbs, verbos que reemplazan a los auxiliares el do y el das. Cada vez que están uno de estos verbos, no vamos a usar ni el do ni el das en la oración. Está mal poner I can't, I do can, algo, no sé. She does, might, lo que sea. Está mal decir eso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Está mal decir I do can't swim. Esto está mal, por ejemplo, ¿sí? No va. Tampoco puedo decir, no sé, does might she go to work? Por ejemplo, está mal esto, ¿sí? No puede ir. Solamente eh, se saca el auxiliar. Might she go to work? Eh, pero bueno, este could no lo vamos a ver porque es del pasado. Eh, pero son verbos auxiliares. Otros verbos que va a ser auxiliares también, que
verbos coauxiliares, perdón, pero bueno, después lo explico. Bien, sigamos. Imposibilidad o certeza. Bien, must and can't. El must va a ser una obligación, ¿sí? El must es algo que vos debes hacer. Es un deber, pero no un deber tipo a lo, no sé, tengo que visitar a mi mamá o algo así. Sino que es algo que sí o sí debes hacer. O sí o sí te debe estar pasando. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el can't se utiliza para cosas imposibles. President Jones can't win the next election. Es imposible que el presidente Jones gane las próximas elecciones. Y no va a poder. Ahí ya lo estamos aclarando que tenemos la certeza de que no va a poder. Algunas veces hacemos suposiciones de algunos hechos y nos sentimos cercanos de algo. O nos sentimos ciertos sobre alguna cosa. En este contexto, must and can't son muy comunes con el verbo be. He must be stuck in the traffic. Él debe estar en el atareado, digamos, en el tráfico. Debe estar en un embotellamiento. She can't be in Italy. I saw her today. She can't be, verbo to be. Ella no puede estar en Italia. La vi hoy. Imposibilidades o certezas. Obligaciones. Must, como te había dicho, se va a utilizar más que nada en obligaciones. Y acá tenemos el have to, que es tener que. Utilizamos el must o el have to para explicar que algo es necesario. Por ejemplo, I must finish my homework before 8 o'clock. Debo terminar mi tarea antes de las 8. Sí o sí. ¿Por qué? Porque a las 8 probablemente se entregue y ya no tenga tiempo después. I have to phone Sean at 9 a.m. Debo llamar a Sean a las 9. ¿Por qué? Porque quizás Sean 9:10 vaya a trabajar y ya no me pueda atender el teléfono. ¿Sí? Algo que es necesario, que si no pasa esto, o sea, que lo debo hacer. Es algo que lo debo hacer. Should and shouldn't. Advice and opinion. Esto es directamente una opinión o un consejo. Sí, es el deberías. Deberías o no deberías hacer algo. Es un consejo que le das a alguien para, bueno, ayudarlo básicamente, ¿no? Should and shouldn't le dan a los que hablan la opinión de que si es bueno o si una acción es buena o mala, ¿sí? Advice, obviamente, es una opinión, es un consejo, perdón. Dice, creo que deberías hablar con tu profesor o profesora acerca de esto. ¿Sí? O sea, mi consejo es que hables porque te va a ir mejor y yo considero que esto va a ser mejor. Should, deberías. Creo que deberías hablar con tu profesor acerca de esto. Una opinión. Creo que la policía debería arrestar a los hooligans, que son la barra brava, por así decirlo, de Inglaterra y de Europa. La policía debería hacer algo contra esto, ¿sí? Eso es una opinión formada. Todos estos son modal verbs, ¿sí? La mayoría, o bueno, algunos no van a ser utilizados en preguntas o no tan frecuentes en preguntas y otros sí. Pero todos son modal verbs. Cada vez que esté uno de estos, no va a estar el auxiliar. Y bueno, también se usa para describir lo que esperamos que pasaría. ¿Sí? Por ejemplo, ellos deberían llegar aquí cerca de las 6:30. Bien. Esto no lo vamos a ver. No, bueno. Estos son los modal verbs más importantes que vamos a ver por ahora, ¿sí? El can, que es el poder, pero de habilidad, de permisos. El may and might, que son posibilidades y cosas que no sabemos, pero que podrían llegar a pasar, probablemente pasen, no lo sabemos. El must, que es la obligación, vos debes hacer algo porque si no pasa esto, o sea, debes hacer algo a esta hora o debes hacer algo porque si no pasa esto hay consecuencias. Por ejemplo, you must go to work,
debes ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no tenés plata, no puedes pagar el alquiler, no puedes comprar comida, te cagas de hambre, por ejemplo. Y el should, que es, bueno, una opinión o un consejo, significa deberías. Deberías o deberían hacer algún... En el ejemplo está, deberías hablar con tu profesor acerca de esto. Por ejemplo, tenés un problema con tu viejo, bueno, deberías hablar con él. ¿Sí? You should talk to him. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si hablan puedan entenderse un poquito mejor. Bien, y ahora vamos a ver los adverbios de tiempo. No lo dejo a esta parte, pero bla 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 bla. Unidad 5, unidad 4. Present time. Do and does. Acá, adverbios de tiempo. Bien. ¿Qué son los adverbios de tiempo? Son palabras que nos van a especificar qué tan seguido ocurre o no ocurre algo. ¿Sí? Los adverbios de frecuencia son usualmente utilizados con el presente simple. Ellos explican qué tan seguido ocurre una acción o algo pasa. Por ejemplo, tenemos el adverbio de frecuencia always. Que esto significa siempre. Yo siempre me levanto a las 7. ¿Por qué? Porque lo más probable es que trabaje, no sé, a las 8 y a las 7 me levanto para desayunar y ir a trabajar. Es algo que hago siempre. Often. Es algo que haces seguido. Es algo que haces muy habitualmente. Por ejemplo, Pat habitualmente va a los partidos de fútbol. Si haces algo muy seguido, por ejemplo, no sé, no digo que todos los partidos de la temporada vayas a ver a tu equipo, pero sí, no sé, de 30 partidos vas 28, usualmente, generalmente vas a ver los partidos. No es algo que haces siempre, pero es algo que haces muy seguido. Usually es algo sí que haces usualmente, o algo que ocurre usualmente, ¿sí? El ejemplo es, usualmente llueve cuando me voy de vacaciones. No va a llover siempre que te vas de vacaciones, ni va a llover nunca. Usualmente llueve. Por así decirlo, en lo general suele llover. Sometimes es algunas veces. Por ejemplo, algunas veces comemos pizza de almuerzo. Algunas veces, quizás una vez a la semana o 2 veces a la semana. Algo que ocurre esporádicamente, algunas veces. Rarely es raramente. Eso es algo que ocurre casi nunca, por así decirlo, ¿sí? Jane rarely listens to jazz. Capaz que escucha jazz una vez al mes. O una vez cada 2 meses. Casi nunca escucha jazz. Pero de vez en cuando escucha, ¿sí? Raramente. Never es nunca, cuando algo nunca pasa. Por ejemplo, mi autobús nunca llega a tiempo. Nunca. Es decir, lo vengo tomando hace 4 años y jamás lo he visto llegar a tiempo. Nunca ocurrió esto. Bueno, note that the frequency adverb goes between the pronoun I, she, etc. or person and the verb. Bien, ¿qué significa esto? Que el adverbio de frecuencia, el adverbio de tiempo, de frecuencia de tiempo, va a ir entre el pronombre, ¿sí? I, she, he, etc. Yo, tú, él y demás. O la persona, ¿sí? Si en vez de decir, no sé, él, decís Carlos, sigue siendo él, pero es una persona. Y el verbo, ¿sí? Por ejemplo, Pat es una persona, often goes. Goes es el verbo, ¿sí? Con la regla gramatical de la ES. Y el adverbio de tiempo va entre el pronombre o la persona y el verbo, ¿sí? Yo, always get up. Get up es el verbo de levantarse. Always, frecuencia de tiempo, adverbio de tiempo. I, pronombre. It, pronombre. Usually, adverbio de frecuencia. Rains, llueve, verbo. Nosotros, algunas veces, comemos pizza. ¿Sí? Pronombre, adverbio de frecuencia, tiempo. La mayoría de veces va a ir acá, al menos estos. Van a ir entre el pronombre y el verbo. Casi siempre, lo diría como norma general. Be come after the verb, shim is... Bueno, claro, en lo que es el verbo to be, puede ir después del verbo to be. Por ejemplo, Jim is, verbo to be, usually late, usualmente tarde.
Pero sacando esta regla del verbo to be, por lo general lo vamos a poner así. Esto ya es presente continuo, así que esto sería la clase por hoy, Perry. Espero que te haya gustado.